El nacional. Y la otra estrategia del Consejo Regional Indígena del Cauca. Dijo la comunidad, dijo el Congreso, dijeron 12,000 congresistas que nos reunimos allá en el resguardo de Río Blanco. Río Blanco. Le queda una tarea a la consejería para que comience a organizar, para que comience a hablar, a organizar y a diseñar lo que va a ser el CRI nacional. ¿Se acuerdan? El mandato del CRI nacional, ¿se acuerdan? Quedó planteado en el Congreso. Y entonces, ¿qué ha hecho la consejería? Pues ha convocado 3 reuniones, comisiones políticas. Y en las 3 reuniones, comisiones políticas, ¿qué ha salido? Ha salido lo siguiente, compañeros, vean. Cuando muchos de los mayores se sentaron en la tulpa, se ha hecho aquí en la tulpa de Las Delicias, comenzaron a hacer el recuento. Y en el recuento nos contaron lo siguiente. Lo primero que tenemos que nosotros recordar es que en este territorio vivían pueblos ancestrales. Por lo tanto, ese ejercicio de la ancestralidad nos corresponde a nosotros retomarla ahora para salvaguardar el territorio nuestro ahora. O sea, volver a los tiempos de la ancestralidad para entender cómo estaba concebido el ejercicio territorial de gobierno de los pueblos indígenas en ese entonces. Y en ese entonces decían, todo lo que hacía el indígena estaba siempre orientado espiritualmente desde la luna, desde el sol, desde el agua y desde las montañas. Y todo lo que espiritualmente se hacía, la fuente fundamental de los pueblos indígenas era el mismo, nuestra misma madre naturaleza, nuestra madre tierra, Mamaquihue. En ese entonces no habían religiones. En ese entonces no había religión católica, porque la espiritualidad de los pueblos indígenas era la espiritualidad que nosotros teníamos de cómo era el respeto con el río, con la laguna, con las montañas, de cómo era el respeto con los otros pueblos, de cómo era el respeto con los hermanos. La espiritualidad en ese entonces era la que nuestra madre naturaleza le daba a algunos mayores indígenas para que esos mayores indígenas interpretaran la naturaleza y orientaran el resto de la comunidad, que es la tarea fundamental de los tehualas, de los parteros, de los sobanderos. En ese entonces no había ley 100. En ese entonces no había ley 100. En ese entonces lo que hacían nuestros mayores era recurrir al ejercicio de los parteros, de los sobanderos, de los tehualas, de los mayores que orientaban a la comunidad. Y la alimentación, por supuesto, era la alimentación que nos daba de amamantar nuestra Mamaquihue, o sea, nuestra madre tierra. Tiempos ancestrales. ¿Somos capaces de volver a esas vivencias de tiempos ancestrales? Pues claro, no vamos a andar con taparrabo, pero es muy importante de que el concepto, el entendimiento, la cosmovisión de los pueblos indígenas, en este caso, la cosmovisión del pueblo Nasa, la podamos entender y comprender, porque si no la entendemos, si no la comprendemos, vamos a tener un acumulado en nuestra cabeza del pensamiento de afuera y no del pensamiento ancestral que es de donde venimos nosotros y donde vienen nuestras raíces. Lo primero dijeron nuestros mayores eso. Segundo, dijeron, cuando llegó aquí el español, cuando llegó aquí el invasor, ¿quién es el invasor? El invasor fue Cristóbal Colón. El invasor fueron esos señores que nos dicen que son los héroes de la patria, fueron nuestros invasores. Y dijeron nuestros mayores, esos señores invasores vinieron, por un lado vinieron con sus caballos, con sus rifles, y por otro lado vinieron con la Biblia. Y mientras entonces adoctrinaban a los pueblos indígenas con la Biblia,
nos arrebataban el territorio y causaban innumerables muertes y los homicidios más grandes que han ocurrido en la historia del universo, porque aquí en América nos exterminaron. De esa manera entonces cuentan nuestros mayores cómo llegaron los conquistadores, cómo invadieron nuestro territorio y cómo debilitaron nuestra originalidad de estos pueblos ancestrales. Segundo. Tercero, ahí es cuando aparecen luego, les estoy contando lo que decían nuestros mayores, decían que ahí es cuando aparecen los grandes caciques que fueron capaces de pelearle al conquistador, al invasor. Y esos grandes caciques, ¿quiénes fueron? La Gaitana, Guyumós, Guantama, ¿qué más? Quintilame, Mandihuahua. O sea, hubieron unos caciques que se resistieron, que se le pararon duro al conquistador. Y esos caciques nos dejaron una enseñanza, nos dejaron una historia. Y sobre esa historia entonces, dijeron nuestros mayores, en la mitad de la década pasada, en la mitad, perdón, del siglo pasado, en el año entre la década de 1950, 1960, los mayores de ese entonces, yo creo que por aquí hay algunos mayores todavía fundadores del Consejo Regional Indígena del Cauca CRI, retomaron la orientación de esos caciques. Se dieron cuenta de que los caciques habían peleado unos territorios y que esos territorios tenían unas cédulas reales y de que esas habían sido unos pactos que habían hecho con la corona española. Y se dieron cuenta que había una ley 89/1890. Con esa orientación de los caciques, con esa ley 89/1890, dieron la pelea a los terratenientes. Y esa pelea contra los terratenientes fue contra toda la institucionalidad del Estado, porque a ellos se le vinieron encima la fuerza pública, la policía, el ejército, los inspectores, los alcaldes, los gobernadores y el gobierno estaban en contra de nuestros mayores. Mas sin embargo, ellos dieron la pelea y lograron recuperar parte del territorio ancestral de los pueblos indígenas que hoy vivimos aquí, donde nosotros estamos sentados aquí, hablando libremente, porque en esos tiempos nuestros mayores no podían hablar libremente, lo tenían que hacer por la noche, escondidos. 1960, 1970. Y en ese entonces había una organización, todavía la hay, que representaba los intereses del campesinado en Colombia y que había recogido gran parte del movimiento popular en los años 60, que se llamaba la Asociación de Usuarios Campesinos, la ANUC. Dijeron nuestros mayores, y muchos líderes indígenas participaron en las directivas de la ANUC, y desde la ANUC fueron comenzando a conocer, a retomar lo que había en la memoria de los indígenas, y desde ahí entonces comenzaron a construir la idea de organizar, de fundar una organización de los pueblos indígenas del Cauca. Y en 1971 se reúnen para fundar el Consejo Regional Indígena del Cauca CRI. Y después de que fundaron el Consejo Regional Indígena del Cauca CRI, ¿qué hicieron? La tarea fundamental era recuperar los resguardos, ampliar los resguardos, fortalecer las autoridades, quitar el terraje de los hacendados, avanzar sobre la posibilidad de fortalecer el conocimiento de las normas que favorecieran a los pueblos indígenas para exigir su justa aplicación, avanzar sobre la posibilidad de recuperar la lengua, la cultura, para fortalecernos. Y también hablaron del nombramiento incluso de profesores bilingües que fueran capaces
de llevar la cosmovisión a los niños y de darles a conocer de dónde es que venimos y para dónde es que nos toca que ir. Entonces miren que nuestros mayores constituyeron el Consejo Regional Indígena del Cauca-Cri, pero no solamente fue en el Cauca. Después de los años, cuando se constituyó en el 71 el Consejo Regional Indígena del Cauca-Cri, nuestros mayores se fueron para los otros departamentos del país y allá ayudaron a constituir el Consejo Indígena del Tolima, ayudaron a constituir el Consejo Regional Indígena del Orival, ayudaron a constituir el Consejo Regional Indígena del Chocó, ayudaron a constituir el Consejo Regional Indígena de los otros departamentos. Y eso lo hicieron entre el año 71 hasta el año 1982, cuando se constituyó la Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC. Y la UNIC, entonces, como era organización nacional, ellos comenzaron ya como UNIC a seguir impulsando los procesos en los otros departamentos. Pero ¿qué dieron nuestros mayores? Dieron cuando se constituyó la UNIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca-Cri se recogió nuevamente hacia el Cauca. Se participa, pero no con la misma fuerza como antes lo hicieron nuestros mayores. Y en 1991, acordémonos, en 1991, por primera vez los pueblos indígenas de Colombia participamos en una constitución de este Estado colombiano. O sea, imagínense, después de tanto tiempo, apenas en el 91 existimos en esta constitución nacional, y ahí quedaron unos artículos que defienden unos derechos fundamentales de los pueblos indígenas: los derechos territoriales, los derechos jurisdiccionales, los derechos políticos, los derechos administrativos, los derechos culturales, los derechos internacionales. Allí quedaron los derechos fundamentales de nosotros. Y era la UNIC que le tocaba que hacer el trabajo en los pueblos indígenas de Colombia. Pero después de revisar y evaluar qué han dicho los mayores, la UNIC no ha cumplido su tarea de avanzar sobre la posibilidad de seguir orientando a los pueblos indígenas de Colombia sobre la autonomía de los pueblos, sino que la UNIC ha conformado es una agenda política de relación con el Estado. ¿Qué significa eso? De que la UNIC, como nuestra Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC, el liderazgo en la última década se ha dedicado sino a sentarse con el gobierno, a hablar con el gobierno, a hablar con las instituciones, a hablar allá, pero no ha hecho el trabajo que le corresponde, y es seguir fortaleciendo desde el punto de vista de las cosmovisiones el ejercicio de gobernabilidad territorial de los pueblos. Por eso en el 15º Congreso dijeron: es hora de que el CRI vuelva a retomar nuevamente ese ejercicio nacional, comenzando por esto. Miren, dijeron: los NASAs están en 10 departamentos. ¿Usted sabía? El NASA es muy andariego. El NASAs están en 10 departamentos. ¿Ustedes sabían eso? Yanaconas. Y los demás pueblos indígenas también. Los Yanaconas están en 6 departamentos. Y cuando hacemos los congresos como CRI, como solamente nos quedamos en el alambrado del departamento del Cauca, que es una figura republicana que nos impusieron, entonces ya perdimos la vista de los otros pueblos indígenas a nivel nacional. Y ya entonces los compañeros que viven en el Caquetá, en el Putumayo, en el Guaviare, siempre nos reclaman y nos dicen: ¿por qué el CRI no está orientándonos allá? ¿Por qué el CRI no va allá? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque nos hemos quedado solamente en el alambrado de acá del departamento del Cauca, y
La orientación que antes daban nuestros mayores la hemos abandonado. ¿Qué significa ahora? Significa ahora que el 15º Congreso del CRI plantea que nos corresponde también ir a las otras regiones, ir a la Sierra Nevada de Santa Marta, que ya fue la consejería, por supuesto, ir al Putumayo, ir al Caquetá, ir al Huila, ir al Nariño, y por supuesto la consejería ya está oyendo a estos otros pueblos. Pero ahora, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y aquí es donde viene entonces el CRI nacional. Nos toca a nosotros reunirnos con los nazas de los 10 departamentos, con los yanaconas de los 5 departamentos, con los otros pueblos indígenas que quieran reunirse con nosotros acá y comenzar a avanzar sobre el ejercicio que ustedes hoy están haciendo aquí. Plantear el ejercicio legislativo de los pueblos indígenas para gobernarnos hacia adentro. Porque miren, compañeros y compañeras, si no nos gobernamos hacia adentro, no vamos a poder responder a la estrategia de afuera que nos ha montado el gobierno y el régimen. La única posibilidad de nosotros sobrevivir y de nosotros seguir salvaguardando nuestro territorio es gobernarnos hacia adentro, no esperar la ley del Estado, no esperar la ley ordinaria, no esperar el juez o el tribunal de la ley ordinaria a que venga y nos diga cómo es que tenemos que hacer las cosas nosotros. Nos corresponde a nosotros autogobernarnos, y para eso está el derecho fundamental de la autodeterminación de los pueblos, de la autonomía de los pueblos, que son derechos constitucionales. Por eso entonces la consejería decía, ya nos toca que ir con el CRI nacional. Y el CRI nacional siempre lo ha habido, sino que nosotros a veces nos hemos quedado con el alambrado departamental del Cauca y no hemos visualizado lo que le está pasando a los otros pueblos indígenas. Y hay muchos pueblos indígenas que están necesitando de la orientación del CRI. Y entonces, ¿eso qué significa? Si ustedes lo aprueban en este Congreso, pues será mandato también de este Congreso para que avancemos sobre el CRI nacional, para que se apruebe en una junta directiva regional, pero la operativización, porque el CRI nacional ya se aprobó en el 15º Congreso del CRI, lo que hay que es mirarlo cómo lo operativizamos. Y entonces, después de nosotros tener un tribunal indígena jurisdiccional, también tenemos que tener un espacio donde podamos hacer un ejercicio legislativo, no solamente para los pueblos indígenas de acá, sino también para todos los hermanos y pueblos indígenas de Colombia. Eso pues entonces era el otro punto del CRI nacional. La población